A partir de este momento comienza la sección editorial o la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 10 de julio del año 2024. El título es, de la parte editorial, No por mucho madrugar amanece más temprano. Y ahorita voy a explicar. Pero antes de eso, ¿se acuerdan que les hablé del libro este del doctor Roger Bartra, Regreso a la jaula? Este es un libro que recomiendo a todos aquellos, al margen de si son pro López Obrador o anti López Obrador o simplemente observadores de la política mexicana. Este libro es una joya, este libro. Tiene una gran obra el doctor Bartra, pero este es un libro con una precisión en lo que ha sido la gobernación de López Obrador y su fracaso, incluso el subtítulo así es, el fracaso de López Obrador. Este es un libro que, sobre todo, lean con mucho detenimiento lo que llama, le voy a decir, es el prólogo. Vamos a ver. No, ya es en el primer capítulo, Conversación en Palacio se llama. Aquí sí, el doctor Bartra no tuvo madre, huérfano. ¿Qué manera de describir la ignorancia, las limitaciones intelectuales de López Obrador y su envidia a los que triunfan en los campos intelectuales? Y acompañándolo ahí, ya verán ustedes esta conversación en Palacio, este señor Semo. Qué vergüenza, qué bárbaro. Por eso, lean ustedes este libro. Lo pueden encontrar, no sé, en el Sótano, Péndulo, no sé si en la Gandhi todavía tengan, pero el Péndulo y la Gandhi, no, perdón, el Péndulo y la librería El Sótano son muy buenas librerías de inventario, entonces deben de tener ahí este libro. Regreso a la jaula. Es un librazo y lo van a leer y lo van a disfrutar y sobre todo, a punto de irse el bulto, van a entender muchas cosas del desastre que ha causado López Obrador. Entonces, cumplida el compromiso, pues, de hablarles y presentarles este libro que se llama El regreso de la jaula del doctor Roger Bartra. Muy bien, entremos pues en materia. No por mucho madrugar, amanece más temprano. ¿Por qué el título ese? Hay muchas personas que se levantan muy temprano y van y llegan una hora y no falta el que llega uno faltando 2 minutos para la hora de reunión. Oye, pero ¿qué ya va a ser? Bueno, pues es que no por mucho madrugar, amanece más temprano, yo estoy a tiempo. Esto viene a cuento por este espectáculo grotesco, chafa que estamos viendo entre el bulto y la anticientífica. La Constitución fue modificada para que el tiempo que transcurría entre la elección y la toma de posesión fuera menor. Recordemos la historia. Antes la elección era el primer domingo de julio del año el electoral, de elección presidencial, y la toma de posesión era el 1 de diciembre, de tal manera que transcurría julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, 5 meses. 5 meses en las condiciones actuales del mundo es muchísimo tiempo. En 5 meses pueden pasar muchas cosas que cambien el panorama económico y político en algunas regiones del país. Por eso, conviene reducir el tiempo entre la elección y la entrada en funciones del nuevo gobierno. El Reino Unido nos acaba de dar una lección de pragmatismo. Se realizan las elecciones hoy, se dan los resultados
el perdedor al otro día en la mañana acepta en un discurso sólido, corto, y el ganador pronuncia también un discurso a las puertas de la residencia oficial, que es el número 10 de la calle Downing Street, number 10, allá en Londres, y al otro día ya están trabajando. Ya, órale, vámonos a darle. Es decir, ese vacío, ese interregno entre el gobierno que se va, que fue derrotado, y el que llega, prácticamente es inexistente. La estafeta se entrega como en una carrera de 400 metros planos de relevos. ¿Qué tenemos en Francia? Primera vuelta, ¿sabes? A los 7 días, la segunda vuelta, y vámonos, y órale. Y sigue trabajando el gobierno y están buscando quién, y yo les aseguro que en una semana o 10 días más, tranquilamente, ya va a estar funcionando. En cambio, aquí todavía en México, junio, julio, agosto y septiembre, 4 larguísimos meses. Y entre más problemas haya, más largo se hace el plazo. Y entonces, cuando hacen la modificación constitucional, debieron haberla reducido a 60 días, vamos a decir. Pero un argumento que se dio en aquellos, cuando estaba discutiendo esa, eran las impugnaciones, las quejas. ¿Cuántas impugnaciones hubo en el Reino Unido? Ninguna. En Francia, en las 2 vueltas, ninguna. Todo el mundo acepta sin... Y aquí todavía tenemos que esperar hasta fines de agosto para conocer los números definitivos. Y luego van saliendo estudios sesudos de analistas y salen, y vean ustedes tantas boletas o tantas sábanas en ceros en el PREP de acá. Señores, todas esas cosas, para eso son los conteos. Por eso es el domingo y el miércoles se abren. A ver, sale acá. Ahí es el momento donde deberían, si no dijeron nada. En el momento de cerrar las casillas, los partidos firmaron de conformidad. Pero lo peor para esos genios es que así. Y luego hay otros ingenuos que les creen. Cuando el resultado del día de la elección, el PREP y el resultado de los ciudadanos, conteos rápidos, el PREP y los números ya definitivos son los mismos. La diferencia es una cosa mínima. Y ahí andan, no, y ahora, y que vamos, y que la ingeniera anda por allá. Señores, qué malos perdedores somos los mexicanos. De ahí aquella frase, ¿se acuerdan ustedes? Que Jalisco nunca pierde y cuando pierde arrebata. Cuando el grito debería ser Jalisco nunca pierde y cuando pierde acepta su derrota. Y vámonos a darle. No, aquí ni madres. Por eso la gran María de las Heras, que en paz descanse, afirmaba: a la primera oportunidad, en México no hay políticos derrotados. Les robaron la elección, alteraron los documentos, etcétera, pero derrotados, no. Bueno, ahí anda todavía la ingeniera quejándose ahí en el tribunal, en la sala superior. Dice, oiga, no, pero es que yo quiero que reconozcan que fue una elección de Estado y eso. Dice uno, qué alto tiene el umbral del ridículo, con todo respeto a la ingeniera. Qué bárbaro, ¿no? No, y es que la elección de Estado, el suelo no estaba parejo. Señores, en todas las elecciones lo que hay es una disparidad. ¿Por qué? Porque uno, el que tiene el poder, tiene una serie de elementos a su favor. A veces no se castigan, en otras veces está en la ley, pero resulta que esos mismos que están lloriqueando ahí son legisladores. ¿Por qué no han planteado corregir esa situación de la legislación mexicana en materia electoral? Porque también les conviene a ellos, hombre. Entonces,
Resulta que los resultados definitivos los vamos a conocer hasta fines de agosto. Junio, julio y agosto, 3 meses. Dice uno, pues así no se puede. Bueno, en los tránsitos de un gobierno a otro anteriores, ¿qué sucedía? Ya el primero, festejar la victoria, y por allá las impugnaciones en el INE, en el tribunal, etcétera, etcétera. Pero la candidata, bueno, el candidato ganador desaparecía del mapa para no chocar o para no disputarle el espacio al que se iba, dejarlo que él se despidiera, que cerrara los asuntos para esperar la constancia de presidente electo. A partir de ese momento, el equipo que lo rodeaba, que estuvo trabajando de manera discreta, llegaba a las secretarías y a ver cómo está el asunto este y quítale para acá y el número este, y etcétera, etcétera. Y vamos. Pero el presidente saliente con el entrante no aparecían juntos ni hacían giras juntos. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Como el presidente, el bulto López Obrador, quiere enviar, por si hiciere falta, de que quien puso a la anticientífica fue él y quien va a estar mangoneándola va a ser él, entonces ahí la trae por todo el país, que dice que supervisando y todo. Eso es una faramaya. ¿Supervisando qué, señores? Si el gobierno federal cerró la llave del dinero desde abril de este año, ya, pero allá y no, y que acá, y que este parque eólico, y que pura faramaya. Pero ¿qué hace él? Llevándola, miren, como diciendo, como aquel que anda, miren nomás a la morra que me ligué. Es decir, qué espectáculo tan grotesco y tan indigno está representando la anticientífica. La señora es la candidata triunfadora con 35, 36 millones de votos. Punto. Haga uso de ese poder, de esa fuerza y póngase a trabajar con su equipo. Pero no ha de tener miedo, es que si no voy, bueno, ¿por qué no hace una gira? Visita al presidente Biden o que anda ahorita en la cosa electoral, bueno, no, pero al de Canadá, vaya a Francia o a Alemania o a Brasil, o es decir, utilice esos subterfugios para que el bulto ande como loco solo. Ahora ya dice, el 1 de septiembre voy a dejar mi testamento. Haga rollo su testamento y por donde le quepa, hombre. ¿A quién le interesa su testamento? Y luego, de repente aparece ahí el Bobby, o cómo se llama, uno de su, el Andy, uno de los 3 sinvergüenzas, estos hijos del presidente, visitó una poderosa Suburban blindada y guarros y lo que sea. Y ella dijo, no, mi hijo no le interesa. Primero dijo que había estado como colaborador honorario en el Tren Maya sin cobrar. ¿Para qué quiere cobrar? Pues si con los moches que le ha dado el Amílcar o Leonércal o quién sabe cómo se llaman, los medio parientes de él, ¿para qué quiere sueldo? ¿Para qué? Pero luego entonces, para no quedarse atrás y copiar al bulto, nos anuncia la anticientífica que va a crear un consejo coordinador con los empresarios que lo va a presidir, y ojo, de manera honorífica, sin cobrar, igual que el Andy o el Bobby o no sé quién, creo que el Bobby, no sé, dice uno, a esos niveles de servilismo y abyección llega esta mujer. Entonces, por eso digo, señores, no por mucho madrugar amanece más temprano, hombre. Esas labores las debería realizar la anticientífica en la casa de transición, encargarle trabajos a fulano, hacer sesiones de análisis, de corrección, pensando en lo que van a encontrar y de manera confidencial que les hagan llegar algunos documentos, cuadros, cifras,
etcétera. Pero no prestarse a andar como títere, ahí anda, no, y que acá, y que es pura faramaya eso. Y luego se avienta la broma esta de los trenes de pasajeros. Está planteando la anticientífica y vamos a construir 3,000 kilómetros de trenes de pasajeros. Los trenes de pasajeros no se construyen. Lo que se construye es la vía por donde circulan los vagones que todos juntos con la máquina que los jala, ese es el tren. Pero esos no los construimos nosotros. Bueno, hay allá en Sagún que están haciendo algunos, o importamos de España vagones, etcétera. Pero plantea las cosas, iban a ser 3,000 kilómetros, como si no hubiera vías del tren en este país. Porfirio Díaz construyó miles de kilómetros de vías y son las que estamos aprovechando ahora. ¿Qué es lo que sucede con los trenes de pasajeros? Los trenes de pasajeros no son rentables en país alguno. Pero ¿por qué hay trenes de pasajeros? En la cuestión de las inversiones de los recursos públicos, se hace una evaluación que difiere de la evaluación del cálculo del retorno de un recurso de un particular. A eso se le llama la tasa financiera o la tasa de retorno financiero, cuando es un privado, un empresario privado el que invierte. Y cuando es el sector público, cuando son recursos públicos, eso se llama tasa de rentabilidad económica. Y entran otros factores que no entran en el caso de la inversión de un particular. Por ejemplo, si se apoya o se impulsa el que haya trenes de pasajeros que de aquí a allá, de allá para acá, etcétera, etcétera, el cálculo sería cuántos vehículos dejarán de circular porque la persona preferirá el ferrocarril, el tren de pasajeros y no su vehículo. No, pues se hace una encuesta, se mide esto, no, pues que van a ser 3, 4 millones de automóviles de tantos kilómetros y eso significaría un dejar de consumir tantos millones de litros de gasolina y esto va a reducir la emisión de gases, etcétera. Entonces se van compensando esas cosas y dice, el subsidio que yo voy a estar entregando por acá se compensa con las ventajas que va a tener el que haya menos contaminación, etcétera, 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 ¿verdad? Los que sepan de evaluación de proyectos saben de esto que estoy hablando. Muy bien, pero resulta que dice, no, y se va a hacer de tal acá a Laredo, pero esas vías ya existen. Esas ya existen desde la época de don Porfirio, ya existen. Entonces, no, bueno, es que vamos a hacerle como en el Tren Maya, vamos unas vías, las vamos a hacer por un lado para que luego entre una serie de tonterías. Y luego tenemos el tren Buenavista-AIFA. No, no es de Buenavista. Es de una estación que creo que es Lechería y de ahí va a salir un ramal para el AIFA. Muy bien. Creo que son como 20 kilómetros y tienen 2 años o 3 y no lo han terminado. Y me habla de 3,000 kilómetros de trenes de pasajeros, esta mujer. Y de ahí de Guadalajara hasta Nogales y luego que por acá. Y dice uno, por favor. Y dice uno, ¿con qué dinero va a hacer eso? Ahorita, este sistema de ferrocarriles en México está usado para carga. Contenedores para la exportación o importaciones con autopartes que llegan a las truchas y de ahí van a dar hasta las maquiladoras, etcétera, etcétera. Entonces, si esta mujer sigue con esa locura, pues va a llegar el momento en que van a decir a quién le voy a dar prioridad. A un ferrocarril de carga que me deja utilidades, ojo,
y contribuye a las exportaciones del país, o le doy prioridad a un tren que va a ir vacío y me va a costar miles de millones de pesos de subsidios. Sí, son una serie de estupideces, para decirlo claro, pero lo dice. Y luego hizo una conferencia de prensa, creo que ayer o hoy en la mañana, pero una cosa, unas láminas que no se veían, y a ver, no se puede subir esto, no, es que no se ve bien. Y acá, la próxima presidente de la República con esas penurias que ni siquiera una pinche presentación pueden hacer, y confundiéndose, no, sí, ahora, no, pero ahí no, la otra, pon la otra, no se ve, pásame mi computadora para yo verla ahí. Dice uno, qué espectáculo, pero qué necesidad hay de hacer eso, ninguna. Sí. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que de aquí a la toma de posesión le faltan casi 4 meses, que es julio, agosto, no, 3 meses y medio, por decirlo menos, o 20 días, 3 meses, 20 días. Y dice uno, pero ¿cómo es posible? Pero no está obligada a hacer eso. Clávense con sus equipos, trabajen ahí, cuantifiquen, estimen inversiones, etcétera. Pero ojo, hoy estamos a 10 de julio. Muy bien. A estas alturas, prácticamente el 90% del presupuesto ya está definido. Ya está definido. Y ahorita están en Hacienda dándole igual. Estos proyectos de que el trenes y eso no van a entrar. ¿Por qué? Porque la normativa es muy clara. ¿Dónde están los estudios técnicos? ¿Dónde está la evaluación técnica, la financiera de este proyecto? No hay, pues entonces no entra a la carpeta de proyectos que Hacienda debe presentarle al Congreso en el paquete económico. Eso entraría hasta el 26 si hubiere dinero. Pero el 25 va a ser un año muerto. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque no hay dinero, ni hay los expedientes de esos proyectos. Los van a empezar a elaborar los nuevos, y esos toman posesión el 1 de octubre. Y luego viene Navidad y vámonos, y el Día de la Virgen y vámonos, y hasta enero. Entonces, están engañando a la gente, hombre. Están soltando una bola de mentiras, pero además, digo, qué lamentable es, pues, pero la anticientífica ni siquiera sabe mentir. Es mala, o sea, el problema con esta gente es que piensa que está en una clase en la Facultad de Ciencias. No, doctora, perdóneme usted, pero no está usted ante una clase, unos alumnos en la Facultad de Ciencias, explicándole el consumo energético de las hornillas. Perdóneme, pero esto es otra cosa. Somos un país de casi 130 millones de habitantes. Cuidado, ingeniera, digo doctora, cuidado, está usted exhibiendo sus limitaciones, no solo en las facultades para comunicar. El elemento fundamental que debe tener un gobernante es saber comunicar. El conocimiento específico lo tienen sus asesores y él le agarra acá con su conocimiento y experiencia, pero el gobernante tiene que saber comunicar. Y usted, con todo respeto se lo digo, usted no tiene las habilidades mínimas ni de presencia, ni de liderazgo, ni lenguaje corporal. Usted está como una tabla ahí. No, así no va a poder usted comunicar, no va a poder infundir ánimo, confianza en las audiencias y en la sociedad mexicana, mucho menos en los empresarios. Luego, miren, ¿cuáles son las consecuencias nefastas, negativas que tiene este proceder de la anticientífica
y también esa pulsión autoritaria de López. En primer lugar, se reduce el margen de maniobra de la anticientífica. ¿Por qué? Porque la trae este hombre para acá, para arriba, para acá, exhibiéndola, y la señora, pues ahí anda, ahí sumisa, diciendo sí, qué bonito, y como dijo el presidente, no, señora, este señor se ve en 3 meses, y usted va a gobernar los siguientes 6. No me diga usted, no, es que lo que dice el presidente, no, téngale el presidente. Nos interesa lo que usted piensa hacer en los próximos 6 años, no más que no se atreve a decirlo, porque si no, pues ha de decir, me agarran nalgadas este hombre y hasta me baja de la presidencia en un descuido. Pero salen por ahí cosas, fíjense ustedes. ¿Se acuerdan cuando anunciaron a este señor Verdegué? No, que este es chingón y que lo máximo. Además, está en contra de los cultivos transgénicos y además es de la idea de que sin maíz no hay país. ¿Bien? Y dice uno, qué raro que un sinaloense con el uso de semillas híbridas y semillas transgénicas, que son cosas diferentes, ¿verdad? Que son con rendimientos de 12, 15 o más toneladas por hectárea de maíz con las semillas transgénicas. Y diga este señor Verdegué, doctor en genética agrícola, ni más los cultivos, las semillas, esas madres. Pero ya soltó por ahí, bueno, vamos a seguir importando maíz amarillo porque no tenemos capacidad para sustituir eso. Y en tanto no tengamos esa capacidad, pues vamos a seguir importando. Brujo, brujo, le gritó la raza. Pues lógico, hombre. Pero luego se aventó otra mejor. Hay un herbicida cuyo elemento principal es el glifosato. El nombre comercial creo que es el Roundup, es de Monsanto. Es prohibido por esta bola de colocos ahí, etcétera, que daña esto y que el otro y que no se use. Y López en su ignorancia, sí, que no se use el glifosato. Bueno, pues que no se use. La producción por hectárea bajaría a 40-45% porque no se podría combatir la maleza o las malas hierbas. Bueno, pues ya también declaró el doctor Verdegué, pues que en tanto no haya un producto alternativo para sustituirlo, se va a seguir importando glifosato. Pero acá no, a la sorda, a la sorda. ¿Por qué? Porque eso se opone a las estupideces de López. Por eso es mejor estar callada acá, que no le descubran su juego, pues. Y así van a ir saliendo muchas cosas, hasta que llegue el momento en que tenga que romper con López Obrador. Porque si no lo hace, pues va a ser una calca de este gobierno de pedorrillo que hemos tenido. Pero mientras ande sirviendo de comparsa, como títere del titiritero que la puso donde está, su margen de maniobra cada día que pasa se reduce, se ve reducido. Luego, el otro efecto perverso es que las personas, la gente, hacen comparaciones inconvenientes. Porque, bueno, es que el presidente López Obrador nos dijo esto y hace esto y lo demás allá. ¿Y usted qué va a hacer? Pues ni modo que diga, bueno, pues eso es una pendejada lo que planteó él. Yo voy a corregir eso, no lo puede decir. Entonces, ¿qué hace? Pues decir, bueno, lo mismo y esto y que los trenes de pasajeros y la mentira que te eché. Entonces la gente compara. Oye, esta va a ser la misma, entonces que el otro. Entonces este desastre. Entonces, eso es otra cosa que tiene que ver con el margen de maniobra al hacer comparaciones inconvenientes. Y luego hay otro elemento que también es negativo para ella y su futura gobernación. En estas giras está cayendo en la obligación
de seguir con los proyectos que son ocurrencias completas y tiradero de dinero de López Obrador. Llámese AIFA, llámese Dos Bocas, llámese Tren Maya. ¿Por qué? Porque va allá y los chulea, ¿no? Y vamos a hacer un ramal de acá para que llegue a no sé dónde y de ahí otro para que vaya hasta Progreso y se ligue por acá con el transoceánico. Es cierto, hombre, no tienen un pinche 5, no tienen recursos, ¿de dónde? Entonces, está obligándose ella misma a aceptar, continuar con esa carga estúpida de ocurrencias de López Obrador. Enférmese mejor, hombre, que le dio COVID o que tiene diarrea o no sé, cosa ahí, póngale, con un termómetro en la boca y una bolsa acá de agua fría, no, estoy mal y todavía no, agradezco su preocupación, pero ya pronto voy a estar bien. Y alivies el día 29 de septiembre, hombre. O mejor el 20 de septiembre para que celebremos mi cumpleaños usted y yo, hombre. Y no invitamos al sonso ese del Tarriba, hombre, que no sirve para nada, ¿no? Es decir, esto que está haciendo la anticientífica, de reducir su margen de maniobra, que se hagan comparaciones inconvenientes, que se vea obligada a aceptar las ocurrencias de López, se pueden resumir en una situación peligrosa para ella y para el país, por supuesto, que va a llegar exageradamente débil al 1 de octubre. ¿Por qué? Porque durante estos 3-4 meses anduvo por allá con dándole por su lado al bulto, la gente hacía comparaciones y pues se tragaba, ni modo, y diciendo que sí, que vamos a continuar con las obras de infraestructura y eso. Entonces, ¿qué es lo que da por resultado eso? Que llega debilísima al 1 de octubre. Si de por sí las cosas van a estar tremendamente complicadas para ella, ahora con esto que está haciendo, las cosas son complicadas. Luego, miren, de repente aparece ahí una señora o señorita, no lo sé, senadora, que es más famosa por su pleito con el señor Salinas y por un falso atentado donde una bolsa con talco, ahí dijo que era un atentado terrorista, una señora que no sé cómo decir, porque si dice uno muy gorda, se le echan encima, vamos a decir, de peso elevado, pues vamos a decirlo así. Me apunto para ser la próxima dirigente de Morena. Y le han de haber dicho, oye, Citlali, ¿qué estás pensando tú, pues, hombre? Déjate de cosas, hombre, ya, vámonos, órale. Y ya no, para en aras de la unidad, no voy a disputar. ¿Qué aras de la unidad, hombre? ¿Quién te está tomando en cuenta? Chicotito y pum, vale. Va a ser la joven rarotonga. Entonces la raza inmediatamente, que no es víbora, como ustedes deben comprender, pues que dicen, oye, pues prefiero a la rarotonga a este y ponen las fotos de las dos, pues es obvio que dicen a la Luisa María Alcalde, porque además tiene buena voz. Recuerdan que ella se subía a los camiones a cantar una cumbia acá a favor de Morena, etcétera, y la otra, pues nomás se le conoce aquella cara feroz donde se quiere comer a Gustavo Madero en la toma de posesión, no me acuerdo, de Calderón, creo, ¿no? Así que aparece Godzilla, así queriéndose comer la cabeza de Gustavo Madero. Entonces dice uno, y luego dice por allá, no falta el arrastrado, ¿no? No va a participar ella en la decisión de Morena, dice Mario Delgado. Pues claro que va a decidir y ya decidió que fuera Luisa María Alcalde. El problema que tienen por la cuestión de igualdad de pretendida igualdad de los sexos, que eso de género es otra cosa. Género tienen la mesa, el libro, ese tienen género. Las personas tienen sexo, sexo masculino o sexo femenino, pero es otra cosa. Entonces, pues ella dijo, no, fulana o fulano y punto. Ahora el problema es quién va a ser el varón
que va a ser el secretario general, porque tiene que estar campechaneado el asunto. Entonces, dice uno, ¿pero qué necesidad hay de andar en esas danzas, pues? Por eso digo, no por mucho madrugar, amanece más temprano. Practique sus dotes nulas en materia de comunicación, aprenda a moverse en el estrado, su lenguaje corporal acá. O sea, sí, donde está usted falla, débil, pues practique. No, pues ahí la trae para arriba y para abajo el presidente. Y si va a salir en público ahorita, tiene que salir a decir mentiras, a apoyar las locuras de este hombre. ¿Y qué va a pasar a partir del 1 de octubre? Oiga, pero pues, ¿cómo dice que no hay dinero si usted acá? A ese grado. Los problemas que va a tener ella, nada más uno, en materia de pensiones. Olvídense ustedes. Olvídense. La gravedad que va a enfrentar puede descuadrar las finanzas públicas. Acuérdense ustedes de mí. Entonces algunos me acusan, no, que te crees adivino. No, no me creo adivino, hombre. Es cuestión nomás de ver los números, de ver las tendencias que se han generado. Es muy sencillo esto, hombre. No se requiere ser un genio. No habrá dinero para tanta ocurrencia. La refinería Dos Bocas, no, pues que por junio del año que entra y vamos a ver, y así van a estar. ¿Qué tal si otro, este ciclón, el Beryl, o cómo se llama, y que llegue otro que ahora sí pegue ahí por Dos Bocas, agárrense? Es decir, no. Y todo eso se debe a la falta de oficio político y, muy importante, al nulo peso político que tiene la anticientífica. Políticamente no tiene grupo, políticamente no tiene a un grupo de especialistas a solo, tiene una bola acá de disque buenos para esto y para el otro, no sirve para nada. El otro día, esta joven empresaria Altagracia, que ahora la dijo, va a ser honorífica y va a presidir el consejo coordinador de no sé qué madres ahí, se osó hablar de lo que no sabe esta joven, hija de los dueños de Minsa, no sé qué, de una empresa ahí en Jalisco, que fabrica, elabora harina nixtamalizada, que es la competencia de Maseca. Un día le comenté eso a una persona relacionada con Maseca y me dijo, a ver, momento, Maseca tiene a Minsa como competidor. Estamos hablando en serio, Ángel, me dice, no está bien, le digo, o sea, y ya me mató el gallo en la mano. Pues bueno, pero es esta señorita o señora, no lo sé, es de esa familia. Y se puso a hablar del Brexit. Y este doctor en economía, que es de los buenos, Abraham Vela Dib, le puso una revolcada. Casi le dijo, váyase a estudiar, por favor, el primer curso básico de economía en la prepa, por favor. Pero ahí, tranquilo, ahí está, los que sigan a Abraham Vela, ahí pueden verlo, ese hilo ahí en su Twitter, en su cuenta de Twitter. Es mediocridades puras, mediocridades. Pero bueno, pues es la marca de la casa. Por favor, pues, no se sorprendan. Va a seguir la anticientífica con estas giras de supervisión y la va a traer ahí mostrando López, porque además las fotos que suben, donde está el presidente con su barrigón acá rotundo, así como si estuvieran empujando un tinaco rotoplas, y por acá va una dama güilita, flaquita, ahí, insignificante. ¿Cómo se ponen a exhibir? O sea, en comunicación eso es importante. Miren, les cuento una anécdota. Cuando el presidente Fox era presidente electo, en aquel entonces se estilaba que el presidente electo mexicano, antes de tomar posesión, iba a Washington a saludar o a presentar o a decir a ver qué tranza, ya cómo va a ser allá con el presidente de los Estados Unidos. Entonces, va el presidente Fox,
respetando esa tradición, era William Clinton, el presidente en aquel entonces. Entonces salen a caminar, Fox hablaba inglés, champurradón, pero hablaba inglés. Como buen ejecutivo de Coca-Cola, hablaba inglés. Entonces se salieron ambos al Rose Garden, ahí en la Casa Blanca, y entonces me dice una persona, fíjate nomás qué entreguismo ese, va antes de tomar posesión. Y entonces estaba un amigo ahí, éramos tres, oyendo la plática, y dice, yo veo diferente las cosas. Por primera vez en la historia, tenemos un presidente mexicano que es más alto que el presidente norteamericano. Y el otro ya se cayó, porque además es cierto, el presidente Fox es de estatura más alto que Bill Clinton. Pero así dijo, no, es el primer presidente de México que es más alto. Nada de que nos vean hacia abajo, ¿no? Ni más. Acá. Entonces, se los cuento esto para que vean ustedes lo importante que es la imagen. Por eso, una de las tareas fundamentales del que dirige la comunicación de los gobernantes debe cuidar que su manejado o al que le sirve no se vea disminuido frente a otros gobernantes. Aquí yo no sé quién va a ser el de comunicación de la anticientífica, pero flaco favor está haciendo, donde prácticamente desaparece porque el bulto llena todo el espacio, pues. Y eso políticamente la hace desmerecer ante el próximo presidente. Digo, ante el presidente actual y por ende su imagen ya como presidente. Pero en fin, muy bien. Entonces, eso es lo que quería yo comentarles. Ya terminé en la parte editorial que he llamado hoy, no por mucho madrugar, amanece más temprano. La siguiente plática, el viernes, les voy a mostrar unas gráficas muy interesantes sobre la cuestión económica y un libro que estoy empezando a leer que se llama, déjenme ver porque todavía tengo que terminar el del doctor Gil Díaz, que ya lo habré terminado para el viernes y se los comentaré. Un libro muy, muy interesante, es un tema demográfico y que es un tema que deberemos comentar, que se llama Ninguno dejado atrás, No One Left. Este es un trabajo muy interesante del doctor Paul Morland, que ha escrito varios libros sobre demografía. Tiene uno muy interesante que se llama algo así como La Marcha de la Humanidad o alguna cosa así, pero este está calientito. No One Left, ninguno dejado atrás, donde habla él de la necesidad que tiene el planeta de contar con más niños. Recuerdan que les dije cómo la base se estaba angostando. Voy a mostrarles eso en las gráficas y este libro es sumamente interesante por el tema, porque nadie quiere hablar, todo el mundo habla que la sobrepoblación, no. Hacen falta niños, porque en 20, 30 años, ¿cómo se va a reponer esa fuerza laboral, esos maestros, esos científicos, si no hay niños? Ya llevamos prácticamente 40, 50 años en el mundo con una caída brutal de la fertilidad. Tenemos que enfrentar ese problema. México ya está en esa situación. Entonces, necesitamos tomar medidas, evidentemente, la automatización de los procesos, los avances tecnológicos, la robotización, etcétera, pero eso no alcanza. Entonces, vamos a hablar también de ese libro el viernes. Y espero terminar, ya aparece entonces un libro interesantísimo del doctor Francisco Gil Díaz, que es una cosa que el problema es que tiene capítulos muy técnicos en materia de finanzas públicas y quizá para el gran público pues no sean comprensibles. Entonces, no es un libro fácil,
¿ya? Salvo si usted tiene los fundamentos económicos y de política monetaria y política fiscal para entenderlos. Pero es un libro muy interesante que se llama Recuerdos difusos y algunas indiscreciones. Una chulada de libro. Yo ahorita voy ya prácticamente del 40%. O sea que de aquí al viernes me lo ejecuto el libro y les voy a comentar acerca del libro. Pero aclarando que es un libro que hay que tener ciertos conocimiento de los fundamentos de política monetaria, tasas de interés, el déficit fiscal, el gasto, etcétera, etcétera. De otra forma, se quedarían prácticamente papaloteando. Entonces, eso es por lo que se refiere a libros, al regreso de la jaula, que ya les hablé de él y ya les mencioné este de No One Left del doctor Morland y este del doctor Gil Díaz, que es un librazo para aquellos que sí tengan los elementos y lo deberían leer toda esa bola de los que hablan de contra el Fobaproa, que no tienen la menor idea, son menoridios, pero hablan babosada y media del FICORCA, de Fobaproa, cuando hay toda una serie de fundamentos de por qué fue sumamente benéfico esos dos instrumentos. Pero bueno, aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 10 de junio del año 2024. Sí, de julio, perdón. Perdón, pues es que yo quiero que se repita la elección para que gane la Xochitl. No es cierto. ¿Te ibas a recomendar la serie que viste, la que te recomendaron de Netflix? Ah, eso ya. Me recomendó una persona una serie que yo no había visto, que se llama Hitler y los nazis. Sin embargo, ya cuando entré y empecé a verla, en ese momento ya me di cuenta que yo no sabía que había esa serie elaborada con base en los libros de un excelente reportero que estuvo en la época desde el 34 al 40 y luego salió, luego regresó y reporteó toda la guerra, el juicio de Nuremberg completo, el doctor William Shire tiene unos librazos excelentes, hay uno que se llama El Diario, y tiene otros volúmenes. Entonces, esos ya los había leído. Entonces, cuando yo veo eso en la serie, es una película, un documental de 6 capítulos, entonces, pues, mucho más interesante, porque ya había leído los libros del doctor Shire. Ahorita les voy a decir su título, ¿verdad? Porque vale la pena. Lo que pasa es que luego a mucha gente no les gusta que recomiende libros, pero pues no hay otra forma, pues. Pero vamos a ver. Aquí está el doctor William Shire. Aquí está. Uno es el Diario de Berlín, aquí se alcanza a ver, Berlin Diary, y el otro es El fin del Diario de Berlín. Cuando menos esos dos son una chulada de obra y tiene otros libros, pues, ¿no? Pero esos se los recomiendo. Ay,